Mis muy amados hermanos, paz a vosotros. Por este medio hago llegar a ustedes la guía del tema que corresponde a este sábado 14 de septiembre. El título del tema es Caída es Babilonia. Nuestro texto base se encuentra en Apocalipsis capítulo 14 en su versículo número 8, que a la letra dice: y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El objetivo: establecer bíblicamente a quién se refiere con Babilonia, y que a pesar de la influencia que tiene hasta el día de hoy en las culturas del mundo, su poder terminará cuando Dios haga juicio sobre ella. Bueno, mis hermanos, este es el tema que tenemos para esta ocasión. En cuanto a esta palabra muy particular, Babilonia, hay quienes al interpretar la palabra o buscar sus raíces, llegan a la conclusión de que la palabra Babilonia significa puerta de los dioses. Así lo interpretan muchos. Eh, Sin embargo, nosotros, viendo la historia desde Génesis, cuando nos hace referencia a esta parte de las Escrituras, dice Génesis capítulo 10, y es bueno que veamos la historia. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 10, versículo 8 al 10. Dice la palabra así: y Cus engendró a Nimrod. Este comenzó a ser poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y fue la cabecera de su reino Babel, y Erech, y Accad, y Calné, en la tierra de Shinar. Aquí encontramos una primer mención desde un origen, la palabra Babel. Y esto es bien importante, hermanos, porque esto nos va dando a nosotros sentido del significado de la palabra. Si nos movemos ahora a Génesis capítulo 11, en su versículo número 2 dice así: y aconteció que como partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron allí. La historia, hermanos, la conocemos, de hacer una ciudad y una torre que su cúspide llegara al cielo para hacerse un nombre. De alguna manera, esta era una intención inicial en aquellos hombres después del diluvio. Dice la palabra que a Dios esto no le pareció, eh, y pues lo que estaban haciendo no era del agrado de nuestro Dios. Ve la acción de ellos y ve que ellos tienen un lenguaje, ellos entienden, pero aparte de un lenguaje tienen un mismo propósito y están definidos a ser resueltos a construir aquella torre y aquella ciudad de la que la palabra de Dios habla. Entonces, vemos lo que el versículo 7 en adelante nos dice: ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas, porque ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Encontramos entonces en este versículo 9 el sentido de la palabra Babel, de acuerdo a la misma escritura. La escritura dice que el nombre Babel le fue otorgado porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Babel es confusión. Cuando hablamos de Babilonia, hablamos de una tierra de confusión. Y nosotros debemos entenderlo desde ese punto de vista bíblico. Es cierto que esta Babilonia le ha dado entrada a todos los dioses que pudieran ellos imaginarse sobre la tierra. Pero fuera de ello, el sentido de Dios va sobre algo más todavía, la confusión. Y esto es importante que nosotros no lo perdamos de vista desde los orígenes de la fundación o desde la fundación de aquella grande ciudad. Sabemos, hermanos, que sobre este reino, cuando hablamos ya en Daniel de los 4 reinos universales, como Babilonia encabeza estos reinos, como un poderío grande en los tiempos de Nabucodonosor. Y podemos verlo dentro del libro de Daniel para entender cómo esta ciudad había cobrado tanto poderío y tanta fuerza, de tal manera que conquistó muchos pueblos alrededor. Pero, hermanos, no paró allí ni se detuvo, a pesar de la destrucción física, por decirlo de alguna manera, de aquella grande ciudad. No sucedió lo mismo con sus doctrinas, sus enseñanzas, sus pensamientos, sus ideologías, sino que estas, hermanos, siguieron, eh, continuaron a pesar de los tiempos, sobrepasaron los siglos, hermanos. La palabra de Dios allá en Isaías, en su capítulo 47, en su versículo 6, dice así: enojéme contra mi pueblo, profané mi heredad y entreguélos en tu mano. No les hiciste misericordias, sobre el viejo agravaste mucho tu yugo. Este es el motivo por el cual nuestro Dios sentencia a Babilonia dentro de esta parte de la Escritura, y el profeta Isaías lo anuncia. ¿Cuál es el motivo? El motivo es que Dios se enojó con su pueblo y por eso lo castigó. Pero dice, pero tú los trataste muy mal, hiciste lo que quisiste con ellos. Y eso a Dios no le pareció, la forma en que fue tratado el pueblo de Israel en Babilonia. Es una sentencia grande la que la palabra de Dios nos está refiriendo aquí. Yo, yo quiero que veamos el versículo 11 solamente. Dice: vendrá pues sobre ti mal, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar, y destrucción que no sabrás vendrá de repente sobre ti. Esta fue la sentencia para Babilonia. Y cayó sobre Babilonia, y Babilonia fue destruida. Aquella hermosa ciudad, con la grandeza que tenía, fue acabada, fue exterminada en su momento y en su tiempo. Pero vuelvo a repetir, no así sus ideales, no así sus pensamientos, no así sus doctrinas, porque todas estas cosas, hermanos, siguieron vivas en la mente y en el corazón de muchas gentes. Recordemos, de acuerdo a la palabra de Dios, que la cuarta bestia toma en sí las formas y los modos y las creencias y los ideales, las doctrinas, todo de todas las bestias que le habían
antecedido. Y esto es a lo que va, hermanos, el sentido del tema de esta ocasión. Y es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios nos habla y nos dice con respecto a esto. Vamos a ver el libro de Apocalipsis, hermanos. Vamos a ver el libro de Apocalipsis para entender también esta parte. Dice en su capítulo 17, en su versículo número 5, y en su frente un nombre escrito, Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Aquí habla, hermanos, esta parte muy interesante de la palabra de nuestro Dios, de una grande ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y esta mujer está sentada también sobre una bestia bermeja llena de nombres de blasfemias. Esta parte, hermanos, nos lleva a lo que nosotros conocemos en el tiempo actual y de lo que podemos nosotros entender. Bastante, hermanos, en cuanto a este tipo de religión, la confusión más grande que pueda existir en nuestros tiempos. Y cómo esta confusión sigue cobrando vidas en nuestros días. Cómo la gente, hermanos, se deja llevar por las ideas, los pensamientos, la mentalidad de esta falsa mujer, de esta falsa iglesia que está en estos tiempos gobernando desde desde el ámbito, pues no solamente espiritual, sino también, como ya lo hemos visto en nuestras escuelas, desde lo político, desde lo religioso y desde cualquier ángulo que nosotros veamos, está gobernando en este tiempo. Esa mujer, hermanos, vestida de púrpura, de escarlata, dorada, adornada de la mejor manera, tiene en su frente este nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Entonces, hermanos, podemos ver cómo esta Babilonia, hermanos, representa a esa religión falsa, a esa iglesia que en nuestros tiempos prevalece, la iglesia católica. Dice nuestro texto a memorizar, nuestro texto base, que esta gran ciudad de la que estamos hablando ha dado a beber a todas las naciones del vino, del furor de su fornicación. Y esto es lo que está aconteciendo en este tiempo. Ha agrupado, hermanos, culturas, pensamientos, ideologías, y ha hecho una mezcla grande de todas las cosas que tiene, haciendo de esta manera una religión a modo y a gusto de cada uno. No importa el lugar en donde estemos, no importa nuestra, nuestro pensamiento, nuestra ideología, porque se adapta y se acopla a lo que nosotros tengamos en cada lugar. Así es como funciona y así es como trabaja y ha estado engañando a todas las naciones. Es aceptada porque de alguna manera todos los ídolos, todas las cosas que había antiguamente en idolatría en los pueblos, hermanos, se sigue llevando. Quizá ahora bajo el nombre de un santo, bajo el nombre de un personaje bíblico en cierta manera, hablado el nombre, mejor dicho, de este personaje bíblico, pero de alguna forma siguen siendo las mismas idolatrías que los pueblos han tenido desde su origen. Por eso es que no les parece extraño y por eso es que se encariñan, hermanos, con lo que
ellos tienen. Es importante que veamos esta batalla grande que estamos llevando, porque ahora incluso a nuestros niños se dice que les enseñan cultura y que la cultura no es religión, pero estamos viendo cómo, hermanos, esa mezcla de culturas y de idolatrías es lo que ha llevado a la formación de esta Babilonia. No va a permanecer para siempre, va a caer, porque la palabra de Dios así lo anuncia, y de esta manera, hermanos, lo podemos ver dentro de las mismas escrituras. Por eso dice aquí, caída es, ¿sí? Caída es. Y bueno, hermanos, tenemos que ir entendiendo que nosotros como hijos de Dios no nos debemos dejar envolver por las tradiciones, las ideas y los pensamientos que esta grande ciudad, esta grande ramera trae consigo. El hecho de decir que en la frente trae ese nombre escrito, esta grande ramera, quiere decir que trae las doctrinas y son las que enseña, trae el pensamiento de aquella Babilonia antigua y de aquellas cosas que aquella Babilonia antigua practicaba desde tiempo antiguo. Continúa diciendo Apocalipsis 18 en su versículo 2, y clamó con fortaleza en alta voz diciendo, caída es la grande Babilonia, y es hecha habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Nos da el sentido de cómo esta Babilonia se encuentra y de todo lo que ha hecho. Como, hermanos, en el versículo 3 nos habla que todas las gentes han bebido de ese vino de su fornicación. Han fornicado los reyes de la tierra, los mercaderes de la tierra se han enriquecido por todo lo que negocia y comercializa esta Babilonia. Y es importante también lo que dice el versículo 4. Oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, porque no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus plagas. Este llamado es bien importante porque muchas veces no nos damos cuenta de cómo nos envolvemos en sus prácticas, en sus creencias, en lo que ellos tienen, en lo que ellos enseñan, y de una o de otra manera nos dejamos llevar. Quizá las costumbres, las tradiciones que tengan sean muy atractivas a los ojos del ser humano común, pero no a los ojos de Dios, porque a Dios no le agradan las prácticas que esta Babilonia está haciendo en este tiempo. Por eso la orden es clara, salí de ella, pueblo mío. Y es importante que lo tengamos presente en todo momento. Va a ser castigada y todos los que estén con ella serán castigados también con ella. Piensa, esta ciudad, así como pensaba, decía el profeta Jeremías, así como pensaba Babilonia en aquellos tiempos. Dice Apocalipsis 18:7 en su última parte, porque dice en su corazón, yo estoy sentada reina y no soy viuda y no veré llanto. Sí, la ciudad eterna le llaman muchas veces. Es importante entonces que entendamos esta parte, porque dice el versículo 8, por lo cual en un día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque el Señor Dios es fuerte que la juzgará. Es bueno, hermanos, que veamos esta parte, porque debemos de entender, hermanos, que si nosotros no centramos nuestro pensamiento, vamos a caer junto con ella. ¿Qué hay, hermanos, de lo que nosotros tenemos? Muchas veces hay tradiciones, nos llama la atención
no sé, los cumpleaños quizá, y el festejarlos a la manera que ellos lo hacen. Y nos dejamos llevar, quizá muchos de nosotros, no de forma pública para que ninguno se entere, lo hacemos de forma discreta, pero estamos siguiendo las tradiciones de ellos. Y así como esto, hermanos, hay tantas cosas. Estamos cercanos a una tradición de Día de Muertos y muchas veces se nos antojan los tamales en ese tiempo. Queremos hacer lo mismo que ellos, comer lo que ellos comen. Y vemos, hermanos, muchas tradiciones como esas. Hermanos, debemos de tener cuidado en lo que nosotros hacemos, porque corre peligro, hermanos, la vida de cada uno de nosotros. Esta ciudad, hermanos, es una ciudad que será desolada y que será destruida de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos enseña. Dice la palabra de Dios allí en el mismo capítulo 18 de Apocalipsis, en su versículo 21, y un ángel fuerte tomó una piedra, como una grande piedra de molino, y la echó en la mar, diciendo: con tanto ímpetu será derribada Babilonia, aquella grande ciudad, y nunca, jamás será hallada. Cuando la palabra de Dios habla de la fornicación de Babilonia, en el texto que nosotros tuvimos ya, este texto base, habla de que han bebido del vino de su fornicación. Dice Ezequiel 16:17: tomaste asimismo los vasos de tu hermosura, de mi oro y de mi plata que yo te había dado, e hicístete imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Esta fornicación es una fornicación espiritual que de alguna manera, hermanos, nosotros la compartimos cuando nosotros nos dejamos llevar por las ideologías, los pensamientos y la forma de adoración que esta grande ciudad, esta religión falsa, llena de pecado y de maldad, está haciendo. Por eso es importante entender que si estamos con Babilonia, vamos a caer con Babilonia. Pero si salimos a tiempo, como dice la palabra de Dios, entonces, hermanos, vamos a alcanzar bendición y vida eterna. Dice entonces la palabra de nuestro Dios allá en segunda a los Corintios capítulo 6, 17 y 18. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y yo recibiré y seré a vosotros padre, y vosotros me seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué hay que hacer para recibir ese reconocimiento de Dios como hijos suyos? Salir del medio de esta grande ciudad. Espero, hermanos, que este tema sea de provecho para toda la iglesia de Dios. Paz a vosotros, hermanos.